Nosotros vamos a continuar informándolo y contándoles algo que no deja de asombrarnos, pero también tiene que ver, por un lado, con un buen trabajo, tiene que ver tal vez con que la gente se anima a denunciar más, con que el tema está en el tapete, pero no deja de asombrarnos que se hayan realizado casi 30 juicios en lo que tiene que ver con abusos en nuestra jurisdicción. Esto llama la atención y también llama la atención denuncias que constantemente sacuden a la prensa de la opinión pública. Es por eso que estamos hoy con la fiscal Alejandra del Río Ayala, con nosotros, que nos vino a visitar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, fiscal? ¿Bien? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, queríamos consultarle acerca de esta noticia, ¿no? Casi son 27 hechos que se llevaron a juicio vinculados a abusos, a maltratos en nuestras jurisdicciones, ¿así? Sí, este año fueron 27, de los cuales de la unidad que yo integro, que es la unidad de género, familia y sexual, fueron algo de 21 juicios. Esto implica que ¿cuántas denuncias tuvieron aproximadamente o cómo se puede establecer algún número para poner en caja lo que está pasando con esta problemática? ¿Cuántas denuncias reciben por semana? Porque uno dice, bueno, puede parecer poco 27 juicios, pero que un trámite termine en juicio es justamente, lleva un tiempo, un trámite. ¿Cuántas denuncias por semana, por ejemplo, están recibiendo? Mira, nosotros el cálculo que podemos hacer, que de hecho estamos haciendo, tiene que ver con las denuncias que se toman en Comisaría de la Mujer, que son nuestras referentes dentro de lo que es el ámbito policial, son las chicas con las que trabajamos, y desde que pudimos establecer bien la organización de las brigadas y estamos de turno una semana cada uno de los 4 fiscales, están entrando más o menos entre 30 y 35 denuncias, de las cuales hay un número pequeño que tiene que ver con cosas que se derivan a otras comisarías porque son, qué sé yo, lesiones o maltrato infantil, pero más o menos más de 20 seguros son de abuso sexual. ¿Esto va creciendo? ¿Qué análisis hacen ustedes? ¿Por qué este volumen de denuncias? No, yo no sé si es que quizás van creciendo las denuncias, sí, no sé si los casos. Creo que, o por lo menos me pasa, puedo contrastarlo con las situaciones de víctimas actuales que al tomar contacto con la familia, mamá, tía, abuela, siempre vienen y te cuentan, a mí me pasó lo mismo, mi mamá no me escuchó, o todo quedó en la nada, no se hizo la denuncia. Como que uno va viendo que las historias de abuso sexual en algunas familias se repiten, y me ha pasado con personas de instituciones o docentes que les ha tocado acompañar a una víctima de abuso y te dicen, esto me afectó porque a mí me pasó de chica. O sea, no solo dentro de la familia de la víctima, sino por fuera. Uno en el marco de las investigaciones ve que hay mujeres adultas que de niñas fueron abusadas y que las denuncias no se hicieron. Y quizás tiene que ver con la dificultad que había antes para hacer denuncias y también con la poca credibilidad que se les daba a veces a algunos casos. Claro, o sea, hay un cambio cultural, por un lado, una condición de posibilidad cultural que la gente se anime más a la denuncia y también hay una justicia tal vez un poco más cerca de la gente como para que sea un poco más habitual o más llano poder acercarse, ¿no? Sí, totalmente, y creo esto lo he destacado varias veces, creo que ha sido un gran mérito del doctor Arietti, no solo la creación de la unidad, porque crear una unidad de género puede integrar la política de un fiscal regional, pero ha tenido además el mérito, siempre digo, ha sido creativo en diseñar de alguna manera esta diferenciación, porque no es lo mismo investigar un caso de violencia de género que no es abuso sexual, a investigar un delito contra la integridad sexual. Son situaciones muy distintas, con complejidades muy distintas, y son investigaciones, casi te diría, opuestas. Claro. Entonces el hecho de que tengamos una unidad de género, ya de por sí es, entiendo, un mérito en una gestión. Pero que además dentro de esa unidad de género uno pueda tener esta diferenciación entre lo que son casos de violencia intrafamiliar o violencia contra la mujer en razón del género, pero en otros espacios y que no tengan que ver con delitos sexuales, que esto esté por fuera o por separado, también entiendo que es mejor porque te permite una mayor especialización dentro de lo que son los delitos contra la integridad sexual. Tenés un mundo para descubrir, un mundo de desafíos porque constantemente estamos teniendo
innovando en interpretaciones o trayendo cuestiones nuevas, y la verdad que es muy amplio el abanico. Claro, ¿y cuánto de estas 30 denuncias que llegan por semana, qué tiempo aproximado, imagino obviamente debe variar en cada caso, la particularidad de cada situación, pero más o menos cuánto tiempo tarda en llevarse a juicio una denuncia de este tipo? Mira, todo depende de un montón de factores, porque hay en estos casos donde además de que hay seres humanos sobre los que se trabaja lamentablemente, porque la información surge de la víctima, todo depende del contexto familiar que tiene, de la apertura que tiene o la posibilidad que tiene la víctima de ponerlo en palabras, dependen de un montón de factores. En el mejor de los casos nosotros hemos tenido, por ejemplo, una denuncia en septiembre que ya está elevada a juicio. Y después hemos tenido casos de 3, 4 años que ha implicado un trabajo, porque son mucho más complejas, porque hay muchísimas dificultades. Todo depende. Lo ideal siempre es que en 3, 4 meses uno pueda tener la causa cerrada. Si todo va muy bien, esto se puede lograr. Pero, digamos, también hay una realidad, y es que el cúmulo de denuncias, que todas exigen un trabajo aunque sea mínimo, también se va sumando a lo que uno ya tiene, y a veces estos plazos se van alongando naturalmente porque uno termina teniendo 200 víctimas y tener que dar respuesta a todas y cada una de ellas en tiempo, hablar con 200 personas en una semana es materialmente imposible. Casi imposible. Sí. Claro. Y estas situaciones que se dan, ¿hay algún patrón común lo que hace a las víctimas? Bueno, uno de los, al menos que ustedes lo han contado ya varias veces, o que se sabe, o al menos se dice comúnmente, de que siempre en lo que hace a delitos sexuales, las víctimas no están, los victimarios no están muy lejos del entorno, ¿no? Del ámbito cercano. ¿Esto se repite, desgraciadamente, como un patrón? Sí. Se repite en todas las clases sociales. Más allá de que hemos tenido casos aislados de agresiones sexuales entre personas que no tienen vinculación previa o que no tienen conocimiento previo, lo cierto es que la gran mayoría de los casos se dan en el marco de las relaciones intrafamiliares, y que también explica un poco esta lógica de que los abusos en su gran mayoría puedan ser crónicos, porque hace a la facilidad que tiene el abusador para estar en contacto con la niña y encontrar esos momentos para cometer los hechos. Crónicos que se repiten en el tiempo, digamos. Exacto. Durante varios años son víctimas de este tipo de abusos. Exacto. Hasta el momento, ¿cómo vos decías, bueno, Ariete ha tomado esta determinación, vienen trabajando bien, seguramente vas a decir, bueno, si fuéramos más trabajaríamos mejor, pero se ha armado un equipo importante en relación a otras provincias, pueden dar respuesta hasta el momento a las víctimas, ¿cómo están trabajando? Sí, con mucho trabajo estamos dando respuesta, porque no sé si tiene que ver tanto con la cantidad de recursos. Sí, por supuesto, todos queremos más recursos, a todos nos gustaría tener 1 o 2 personas más en el equipo, pero creo que los recursos están muy bien distribuidos dentro de la medida de las posibilidades que tiene el fiscal regional. El equipo de género es un equipo que está bien conformado, tenemos los recursos mínimos necesarios, pero sí, insisto, la complejidad de los casos, la complejidad de los contextos de cada caso, porque cada niña víctima, o cada mujer víctima, o cada niño víctima, viene con todo un contexto que influye a veces de manera positiva y a veces de manera negativa. Claro. Y por otro lado, tenemos personal que constantemente estamos capacitando, y que eso también conlleva un flujo de trabajo importante. Y ustedes, me imagino que muy importante es el hecho de especializarse, porque con el paso del tiempo terminan siendo fiscales especiales en estos temas, tanto para argumentar, para investigar. Esto, que se mantenga en el tiempo ese staff, es importante, digo, para ustedes. Sí, totalmente, porque ya te digo, en delitos sexuales uno encuentra un abanico de cosas para hacer. A ver, se te presenta una víctima de un hecho reciente, pero que también tiene su tía de 39, este es un caso que tenemos allá en la Fiscalía, que cuenta que ella, el hermano, la hermana y otra hermana, o sea, 4 de su entorno familiar cuando eran pequeños, fueron brutalmente agredidos sexualmente por este mismo agresor, y vos de repente te encontrás con 4 hechos que
en la interpretación común del código estarían prescriptos, pero que te parece sumamente injusto sabiendo que estas personas, cuando eran niñas y niños, no tuvieron la posibilidad real de denunciar, y que además de eso no, sus madres no les creyeron, y que además de eso había una convención que hablaba de la tutela judicial efectiva. Bueno, ahí tenés una batalla nueva jurídica para dar, ¿no? Claro. Ir a plantear que esto no está prescripto, que debería investigarse. Y digo, pongo este ejemplo porque cosas como esta, claro, el tema del consentimiento, cuándo hay, cuándo no hay, son todas cuestiones que tenemos que profundizar en los desarrollos de estas cosas, y tenemos que, son desafíos que se presentan, porque si no nos ayornamos a lo que siempre se dijo y a cómo siempre se hizo, y para ir transformando todos los estereotipos, los prejuicios, tenemos que, digamos, profundizar en los conocimientos y tratar de dar estas batallas. Claro. Alejandra, te pregunto por último un caso que en los últimos días fue muy resonante, todo el mundo en general se ha hablado, una denuncia, y se ha hablado porque es en un country conocido como es Aires de Llano, en la ciudad de cercano a la ciudad de Santa Fe, de una denuncia por un caso de abuso o violación. ¿Qué se puede conocer de este caso? Mira, sinceramente me sorprendió mucho que a muy pocas horas de radicada la denuncia o la exposición de la presunta víctima, todo el mundo ya lo sabía, lo cual me hace sospechar seriamente una fuga de la policía, lo cual es gravísimo. Y creo que, por esto insisto siempre, que hay que tener mucha mesura y mucho cuidado con lo que se difunde, porque en realidad es una denuncia que, como toda denuncia, se trabajó y no se encontró nada que pueda sostener, al menos hasta acá, la existencia de un abuso sexual. Así que llama la atención que apareció rápidamente en la prensa y ustedes hasta ahora no encontraron evidencias de un hecho, de un delito sexual en ese lugar. Exactamente. Continuarán investigando, me imagino, obviamente, pero hasta el momento sos bastante concluyente con lo que me has dicho. Sí, sí. De hecho, te digo, la presunta víctima, siempre hablo de mis víctimas como víctimas. En este caso, por el momento no podemos decir que fue víctima de un delito contra la integridad sexual. Podría ser una falsa denuncia, digamos. No sé si una falsa denuncia. Yo creo que hay cuestiones que se inflan o se disfrazan, no lo digo por la persona que fue a exponer a la comisaría, pero me sorprendió porque, y una de las cosas que siempre se analizan es que cuando ella expone, de su exposición no se desprendían todos los elementos del tipo penal para sostener una violación. A veces esto puede deberse a un error en la toma de la denuncia, donde faltan elementos contundentes para poder sostener un hecho, y lo cierto es que en realidad no estaban porque no existían, con lo cual no podemos hablar de un abuso sexual. Doctora, muchísimas gracias por venir a charlar con nosotros y contarnos estas buenas noticias, porque también cuando se trabaja bien, eso son buenas noticias para todos. Muchas gracias. Gracias.